Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Un saludo cordial al grupo Edificados de parte de su hermano Miguel Méndez Hernández de la Iglesia de Dios Séptimo Día en Phoenix, Arizona, los Estados Unidos. Continuamos con el eslogan Mujeres bajo la guía del Señor. El tema de hoy es la mujer prudente y la mujer imprudente, basados en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 1 al verso 13. En este relato es conocido como la parábola de las 10 vírgenes. Dice el verso 1 hasta el verso 13 de la siguiente manera: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». No hay duda que esta parábola de las 10 vírgenes apunta un mensaje relacionado con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Por eso es importante hacer un estudio reflexivo de este pasaje y comprender la importancia de prepararnos para cuando Él regrese. Este es un relato que tiene, diríamos, un mensaje literal primeramente, pero también en el fondo lo podemos interpretar de una manera espiritual. Así que podemos decir que esta es una historia de una boda que se ha de realizar, donde hay un novio que está por casarse, donde vemos 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes, 5 insensatas. Así que podemos mencionar que estas 10 vírgenes fueron invitadas a esta boda. Probablemente fueron invitadas por el novio, porque estas mujeres serían dama de honor en esta gran boda para el glorioso momento de celebrar esa unión matrimonial. Obviamente era motivo de alegría, de celebración en honor al novio. Probablemente todas ellas eran muy cercanas al novio, por eso están ahí como invitadas muy especiales. Así que podemos también decir que esta parábola, en el sentido profético, bíblico y espiritual, se nos está hablando acerca del novio, y el novio es nuestro Señor Jesucristo. Como dice su palabra, que Él llegará en calidad de novio para celebrar la boda con su iglesia. Y este es un punto básico de la enseñanza de esta parábola. Como dice el verso 1, que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salen a recibir al esposo. Entonces vemos que se habla del esposo. El esposo es Cristo Jesús. Y vemos a 10 vírgenes que se prepararon tomando sus lámparas para recibir al esposo. Así que vemos en esta enseñanza del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 25 al 27, que hay una descripción donde Cristo Jesús es considerado como el esposo de la iglesia. Dice la palabra ahí que Cristo ama, santifica, le presenta
Asimismo, a Dios esta iglesia sin mancha ni arruga en su presencia. Así que podemos ver que la palabra de Dios nos da esta enseñanza. Cristo como esposo, la iglesia como la esposa. Así que no hay duda que en esta parábola pudiéramos interpretar ese mensaje, porque así está escrito. Pero el mensaje también de Apocalipsis capítulo 19 verso 7, nosotros encontramos ahí revelado en aquel mensaje que hay una gran celebración de una boda, y es la boda del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. En ese capítulo se nos habla de esa celebración de estar con Él aquí en la tierra, inaugurando el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo ha revelado de que va a haber esa boda. Por eso Juan dice: regocijémonos, alegrémonos, démosles a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Nosotros vemos aquí en esta palabra que va a ser una realidad allá en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, esta boda con Él. Así que dice que su esposa se ha preparado. Así que eso tiene sentido, pensar que la iglesia en el hoy, en este tiempo presente, se prepara y se prepara continuamente para el gran regreso del Hijo de Dios en su segunda venida, que viene en calidad de esposo, que viene en calidad del Cordero de Dios, para estar con su esposa que se preparó. Eso es lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Por eso podemos pensar que aquí se está enfatizando la gran necesidad de estar preparados en todo tiempo, porque no sabemos en qué momento el esposo va a llegar. Pero sí sabemos que la iglesia, que es la esposa, tiene que estar preparada para recibir al esposo. Así que analicemos también en esta parábola, diríamos, el problema que hay es ver que hay 10 mujeres que en este círculo, diríamos, hay 2 grupos. Son 5 mujeres consideradas insensatas y 5 mujeres prudentes. Así que la parábola nos dice que ellas salen a buscar, a esperar al novio. Y vemos nosotros que el texto nos dice que llegan a ese lugar. Yo me imagino que llegaron contentas, ¿verdad? De poder estar ahí en espera del novio, para poder recibirlo y poder cortejar al novio para que pudieran entrar a ese lugar donde iba a ser el evento de la boda. Pero también aquí vemos que hay una diferencia entre ellas, porque vemos 2 grupos. Así que es importante que nosotros veamos tal vez las características de la una con la otra, para saber con claridad el por qué no pudieron entrar a esta boda. Así que pensemos en las mujeres insensatas. Aquí se nos dice que llevan sus lámparas, y las insensatas no llevan aceite. Las prudentes toman consigo su vasija de aceite y también llevan su lámpara. Así que podemos pensar nosotros que la lámpara representa la palabra de Dios en el sentido espiritual, como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también se menciona el aceite, porque el aceite era símbolo del Espíritu Santo. Así que dentro de esta parábola nosotros vemos que es importante tanto la lámpara como el aceite.
Ambas, diríamos del grupo, tanto las prudentes como las insensatas, tienen la lámpara, solo que las prudentes sí tienen aceite, porque se prepararon mejor que las otras. Así que uno de los mensajes que nosotros vemos aquí es precisamente la falta de aceite, que era tan significativo tenerlo para poder tenerlo en la lámpara y poder iluminar porque iban a cortejar como damas de honor al novio para entrar allá a esa gran boda. Así que, mis amados hermanos, vemos este mensaje ahí, pero también queremos comentarle el mensaje que tiene para nuestras hermanas este análisis de ver las características de los dos grupos. Así que uno de los problemas aquí entonces es la falta del aceite, que era de suma importancia. Entonces veamos lo siguiente: las 5 vírgenes insensatas. En primer lugar, pudiéramos mencionar que tienen falta de preparación. Realmente no van preparadas a este lugar donde han sido invitadas. Ya saben que es una boda, pues tenían que llevar un estilo de vestimenta, reflejar pureza, llevar su lámpara, llevar su aceite y poder saber esperar el momento en que el novio pudiera llegar para poder cortejarlo. Pero hay esa falta de preparación en ellas. Lo otro que nosotros vemos es que pudiéramos decir que tenían necedad. Es decir, tenían lámparas, pero no tenían aceite. A lo mejor probablemente hayan pensado de que por ahí iban a conseguir, de que por ahí se les iba a dar. Entonces, eso era tener un pensamiento de necedad. Porque si saben que tenían que llevar su lámpara, la lámpara va acompañado de lo que es el aceite. En todo momento deberían de haber pensado que era importante tener el aceite con ellas. Esto nos da a entender que en su actitud estas mujeres insensatas eran descuidadas. No tenían el cuidado de ser ordenadas, de planificar todo lo que se tenía que llevar para poder estar en esa boda. Así que no proveyeron las cosas ellas mismas de todo lo que tenían que ocupar para poder estar en ese lugar. Así que pudiéramos pensar también que son culpables de negligencia, porque hay una inexcusable razón para ellas al pensar, como lo que dice aquí el texto, que cuando escucharon, ¿verdad?, que el novio venía después de que se durmieron, que sintieron esa debilidad de dormirse, y al saber que dan el clamor de que viene el esposo y dicen salgan a recibirle, estas mujeres se levantaron y entonces arreglaron su lámpara, dice. Pero esas insensatas le dijeron a las prudentes: denos aceite para que nosotros pongamos a nuestra lámpara y nuestra lámpara no se apague. Por eso es inexcusable el pensar que ellas estén pidiendo aceite cuando ellas mismas tenían que llevarlo. Así que son culpables de no tener el aceite para ese momento tan especial de recibir al novio con alegría y poder iluminar, diríamos, el cortejo para estar con él. También son imprudentes, ¿verdad? Es una imprudencia en ellas el poder estar pidiendo a las demás, cuando ellas deberían tener la capacidad de poder llevar todo lo necesario para que no le faltase nada. Así que estas son características de estas mujeres insensatas. Al contrario, las 5 vírgenes prudentes son mujeres que diríamos están mostrando un carácter firme ante
el poder estar en ese lugar. Es decir, van en calidad de poder apoyar moralmente a ese novio, de poder estar con gozo en esa boda, y entonces muestran un carácter de firmeza, también un carácter espiritual, porque el hecho de ir preparada, de llevar todo, significa que le dieron importancia a esa invitación y le dieron esa importancia también de poder respaldar el evento y el poder estar ahí en presencia de todos como una dama de honor. Nos muestra también que son muy responsables. Es decir, desde el momento que ellas recibieron esa invitación de esta boda, pudieron ellas mismas sentir que se tenían que preparar. Para llegar este día tan especial, pues tenían que vestirse prudentemente, tenían que llevar su lámpara, tener su aceite preparado y ir con todo el ánimo para poder estar en esa boda y poder celebrar. Así que eran responsables. Estas mujeres, las mujeres prudentes, nos muestran que prevén las cosas anticipadamente. Es decir, sin duda, si lo invitó el novio a ellas anticipadamente, estas mujeres empezaron a prepararse. Es decir, pensando en cómo iban a vestir anticipadamente, pensando de que tenían que guardar y cuidar una lámpara especial para esa ocasión, de que sabían que tenían que ahorrar para comprar el aceite aromático para poder tenerlo en esa lámpara en ese momento tan especial de poder recibir al novio y de poder darle un recibimiento cálido y gozoso para poder ser el cortejo como damas de honor para estar en ese lugar tan especial, en esta boda. Así que esas mujeres prevén anticipadamente las cosas, por eso se prepararon. Así que también pudiéramos pensar que fueron muy cuidadosas. Es una característica de ellas. Cuidaron cada detalle, el vestido, cuidaron la lámpara, el aceite, y sin duda yo creo que también lo de su corazón, para poder llegar en calidad, diríamos, de gozo y poder reflejar que estaban en ese lugar por alegría, por celebración, que estaban en ese lugar para mostrarle al que se iba a casar que respaldaban todo el evento con amor, de sentir que eran personas que moralmente y espiritualmente estaban con él en ese gozo al recibir esta invitación. Así que estas vírgenes prudentes estaban listas para entrar al santuario porque iban preparadas. Yo diría que estas 5 vírgenes prudentes, mis amadas hermanas, son mujeres que profesan pureza, tienen su lámpara y en el sentido espiritual, es decir, ellas creen en la palabra del novio, pero en el sentido espiritual tienen la palabra de Dios en su corazón. Tienen ese Espíritu Santo en la vida de ellas que las mueve a poder ser guiadas para poder prepararse para este evento tan especial de júbilo con el esposo. A diferencia de las vírgenes insensatas que tuvieron falta de aceite. Así que vemos aquí que estas 10 vírgenes o estas 10 mujeres, cuando llegan a este lugar, vamos a pensar que estaban todas iguales, en el sentido de que tal vez sí se prepararon en cuanto a ir con un atuendo que las identificara que eran damas de honor, ¿verdad? Son 10 mujeres, están allí en ese lugar y esperan al esposo, ¿sí? Se ve que todas estaban de la misma manera, pero cuando llega
ahora sí que la noticia, como dice aquí, que el esposo empezó a tardarse, a demorarse, entonces empezaron a cabecear, se durmieron. Todas sintieron esa debilidad de dormirse. Al dormirse, entonces se olvidaron tal vez de la preocupación de en qué momento iba a llegar el esposo. Pero aquí dice la palabra que aún tardándose el esposo, se duermen todas, ¿verdad? Pero dice la palabra aquí que dieron un clamor y dijeron: el esposo viene, salid y recibirle. Entonces es aquí donde nosotros vemos que las vírgenes, o sea, las 10, se levantan, agarran su lámpara, y entonces vemos aquí la gran preocupación de las mujeres insensatas. No tienen aceite. Entonces aquí vemos ya la diferencia. Vemos la preocupación. Vemos que 5 que son prudentes están completamente preparadas y las otras no. Entonces, aparentemente se veían todas que habían llegado con toda la preparación del mundo para estar en esta boda. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que solamente 5. Así que el esposo llega y el esposo recibe a aquellas mujeres que están preparadas. Aunque las otras mujeres, en su impotencia de llenar sus lámparas de aceite, nosotros vemos aquí que le piden a las prudentes: danos, compártenos. Las mujeres prudentes son sabias y ella responde: no nos puede faltar a nosotras y tampoco a ustedes. Mejor vayan ustedes y busquen. Van a encontrar a alguien que a lo mejor les va a vender. Dice: compren para ustedes mismas. Por eso vemos que hay una gran diferencia ahí. Y es que las mujeres prudentes venían preparadas como es. Así que nosotros vemos aquí que esto es el motivo, la razón, diríamos, por el cual la falta de aceite en las mujeres insensatas no les garantizó completamente la entrada para poder estar con el esposo y poder sentir que se iban a gozar allí. Así que aquí tenemos que reflexionar también de cómo al regresar ellas regresan desesperadas, regresan con la intención de querer entrar a este lugar tan especial para gozarse con el esposo y poder gozarse en gran manera, y no se le da entrada. Aparte, no encontraron aceite tampoco. ¿Sí? No encontraron aceite. Así que cuando ellos regresan, y entonces dice aquí la palabra de Dios que llegaron, y entonces dice: después vinieron también las otras vírgenes. El esposo deja entrar a 5 prudentes, a las que están preparadas. Pero dice el verso 11 que después de que vienen también las otras vírgenes, le dicen: Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos. Y dice: mas él le respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y creo que aquí es un mensaje muy fuerte de parte del Señor, ¿verdad? Porque el Señor dice aquí: de cierto, no las conozco. Qué difícil es querer entrar y saber que recibes este mensaje de parte en este caso, literalmente, ¿verdad?, del esposo, que le dice: no las conozco. Así que aquí hay un mensaje también para nosotros como iglesia. Y nosotros sabemos, como leímos ahí en Apocalipsis 19, verso 7, que el esposo es Cristo, que la iglesia es su esposa, y la esposa se tiene que preparar para recibir al esposo y estar en esa boda del Cordero Santo.
Pero también tiene un sentido que nosotros veamos el mensaje práctico que tiene que ver para la vida de todos nosotros, los que tenemos nuestra fe en Cristo Jesús. Así que, en especial, quisiéramos tomar el mensaje porque el tema es hablar de la mujer prudente y la mujer imprudente en esta lectura de Mateo capítulo 25, de esta parábola. Así que, ¿qué nos enseña a nosotros sobre la mujer? Si hablamos en el sentido de la mujer, tendríamos que hablar hacia nuestras hermanas y decirles a través de esta enseñanza, de esta palabra, que es importante hacer un análisis en nuestra fe, si como mujeres somos mujeres prudentes en la vida o son mujeres, imprudentes también en la fe. Porque aquí lo que vemos es de que son 10, pero 5 es un grupo que los caracteriza como mujeres de fe, de una fe pura, de mujeres que sí tienen la palabra de Dios en la vida, pero que también son dirigidas en el poder del Espíritu Santo, a diferencia de las mujeres insensatas. Así que en la vida cristiana, mis amadas hermanas, tenemos nosotros que pensar sobre la importancia de mantenerse siendo una mujer prudente. Acuérdense que una mujer prudente es aquella mujer que tiene una espiritualidad responsable en la vida, que se prepara para proveer anticipadamente que su vida está caminando con el Señor hasta cuando Él regrese. Porque estamos hablando que el mensaje en esta parábola es el regreso de nuestro Señor Jesús. Así que el tema es hablar de la mujer prudente y la mujer imprudente. Así que si nosotros hiciéramos un análisis sobre el aspecto de la salvación, a través de la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar varios ejemplos, y quiero poner el ejemplo de la mujer madre de Jesús, nuestro Señor. María, dice la palabra de Dios que era temerosa, que era justa. Ella, precisamente, como mujer, diríamos prudente, estuvo en el camino del Señor, amén. Practicó la fe de nuestro Señor Jesucristo, amén. Fue una adoradora de Dios y de Jesús como su Señor y su Salvador, amén. Fue una mujer que tenía la palabra de Dios en su vida, amén. Fue una mujer que fue llena del Espíritu Santo, amén, mis amadas hermanas. Diríamos entonces que María, la que fue madre de nuestro Señor Jesús, como dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14, ahí estaba en el aposento alto, perseverando unánimes, dice con los apóstoles, estaban sus hijos, los hermanos de nuestro Señor Jesús, y dice que estaban en la oración, estaban recibiendo palabra de Dios, estaban allí precisamente en el aposento alto, también cuando se derramó el Espíritu Santo, todos los que estaban allí fueron llenos del poder del Espíritu de Dios. Así que María, podemos decir que está dentro de las mujeres prudentes en el reino de Dios. Aquí nosotros podemos pensar que María fue una creyente de Jesús, no como su hijo, sino como su Salvador. Porque después de su muerte, María fue una creyente más en el reino de Dios y fue esa mujer que también obtuvo palabra de Dios, que recibió a Cristo, que recibió salvación. Por eso se menciona en el libro de los Hechos. Y ese es un ejemplo de una mujer prudente.
¿sí? María, aunque durante el ministerio de nuestro Señor Jesús en los evangelios, pocas veces se le veía en la obra de Cristo Jesús. A los inicios de su infancia se ve María. Después que Jesús empieza su obra, casi no se menciona. Pero ahí está en la historia de los evangelios. Cuando está en la cruz, ahí la vemos. Y ahí Jesús le habla a ella. Y le habla con amor. Y le habla con esperanza de que no va a estar sola, de que va a haber alguien que va a ver por ella, que fue Juan, el apóstol, el discípulo amado, y que en él se dejó guiar para poder estar en el reino de Dios, en la iglesia de él. Así que por eso vemos el testimonio de una mujer que es prudente. Y pongo ese ejemplo porque me impacta a mí cómo María se hizo creyente de Jesús el Salvador. Pero también pudiéramos pensar en la historia del libro de los Hechos también, cuando Ananías y Zafira, aquella mujer que en compañía de su esposo le mintieron a Dios, ¿verdad? Vendiendo aquella propiedad, tomando dinero y no entregar de todo lo que habían vendido para poder bendecir y apoyar en tiempo de necesidad a todos nuestros hermanos que en esa ocasión se habían acercado a Cristo Jesús y que traía la bendición de poder ser salvos porque creyeron. Así que Zafira es una de las mujeres, diríamos, insensatas. Aparentemente tiene la palabra de Dios, pero no la vive como es. Pero es inclusive la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, dice aquí mismo la palabra de Dios que Pedro le dice a ellos, ¿por qué llenó Satanás el corazón de ustedes? Y luego dice Pedro, ¿por qué le mienten? Dice al Espíritu Santo. ¿Y por qué sustraen el precio de la heredad que ustedes han vendido? Así que vemos a una mujer insensata aquí, una mujer que pierde su espiritualidad, que por el hecho de haber vendido una propiedad, ella y su esposo, es decir, y quiero referirme a Zafira, tenía un pensamiento en el cual vemos aquí que era una mujer mentirosa, una mujer donde no hay pureza en su corazón, una mujer que tiene debilidades donde Satanás se vale de esa debilidad y tienta completamente la voluntad de ella para mentir y también para robar, porque dice que vendieron una propiedad por heredad y debieron haber entregado todo en presencia de los apóstoles y decir, entregamos esto para que supla las necesidades de los hermanos en tiempo de crisis. Así que era una mujer también que su corazón no tenía esa santidad. Esa es una mujer insensata. Y dice aquí la palabra que Pedro los exhorta, porque él mismo dice, no me han mentido a mí, no has mentido dice a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías esas palabras, dice que cayó y expiró. Y entonces vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose un joven, dice la palabra, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, es decir, Zafira, y no sabiendo nada de lo que había acontecido, dice la palabra, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste un tanto de la heredad? Y ella dijo, sí, un tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te secarán a ti también. Y dice que al instante cayó a los pies de él y murió. Ahí Zafira perdió completamente
su salvación. Pongo estos dos ejemplos, María y Zafira. Así que María alcanzó, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, salvación. Zafira, que ya estaba en el camino del Señor, juntamente con su marido, al ser una mujer insensata, al tener carencia de ese poder del Espíritu Santo en su vida, al tener carencia de santidad, al tener la palabra de Dios por los suelos en su corazón, esto la excluyó definitivamente de ser parte de la salvación y también perder la entrada a ese reino glorioso que el Hijo de Dios va a establecer. Así que nosotros podemos reflexionar en estas cualidades de las mujeres prudentes y de las mujeres insensatas. Y en estos dos ejemplos nosotros vemos a María, que se mantiene fielmente en el camino del Señor, y a Zafira, que por descuidar su vida espiritual, su santidad, por mentir, por robar, por no ser fiel a la palabra de nuestro Dios, perdió completamente la salvación. Así que, mis amadas hermanas, aquí pongo estos dos ejemplos para que nosotros podamos llevarnos el mensaje a nuestro corazón. Y volviendo a la parábola que tenemos aquí, el esposo precisamente cuando llega, cuando se abren las puertas a lo mejor a ese santuario donde iba a ser la boda de él, y al ver que 5 mujeres prudentes con sus lámparas, con su aceite, están preparadas para entrar, él les abre, él las recibe y él les permite que entren. Y al no haber más mujeres, porque él invitó 10 y solamente 5 se prepararon y las otras no, entonces él cierra la puerta y cierra para no dejar entrar a nadie más. Por eso dice el verso 11 que vinieron las otras vírgenes insensatas y sí se desesperaron y le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Querían entrar, mas no pudieron. Y dice la palabra aquí, lo más fuerte es que el esposo le dice: de cierto os digo que no os conozco a ustedes. Qué difícil es eso, ¿sí? De esta declaración de pensar que él ya no tiene memoria de cada una de ellas. Así que esta parábola viene concluyendo precisamente sobre la entrada al reino de Dios para estar con Jesús, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Así que cuando Cristo Jesús venga, así va a ser. Algunos que estén preparados van a entrar a ese reino con Él. Pero el Señor Jesús también va a decir quién no va a entrar. Así que esto nos hace pensar muchas cosas. Si hablamos que es importante que se tenga la lámpara, se tenga el aceite, estos son símbolos que menciona aquí esta parábola y se refiere precisamente a 2 cosas muy importantes que debemos de tener. Es decir, se refiere a la palabra de Dios que debe de estar en nuestra vida y también el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que, amadas hermanas, son 2 cosas muy importantes que ustedes deben de reflexionar. Claro, es el mensaje para todos, pero el mensaje, hablando en términos prácticos para ustedes, ¿verdad? Es importante que reflexionen que como mujeres deben de tener siempre, como mujeres de Dios, deben de tener siempre la palabra de Dios en su corazón y siempre deben de tener el Espíritu Santo que guía en todo momento. Así que uno de los mensajes que vemos aquí
es que si se tiene la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, 105, es para poder iluminar nuestro caminar, nuestros pasos en este mundo en el cual nosotros vivimos. Y en segundo lugar, es que el Espíritu Santo es aquel poder que nuestro Dios y nuestro Señor comparten con nosotros, con ustedes, y que el Espíritu Santo les guía, el Espíritu Santo les consuela, el Espíritu Santo le da también, les redarguye en su corazón cuando las cosas no están bien en su caminar. Así que también el hecho de tener la palabra y el Espíritu Santo significa entonces que uno, a través de la palabra, como dice Juan 17, 17, se santifica uno en la verdad, porque la palabra del Señor es verdad. Pero también el Espíritu Santo en todo momento les ayuda a tener la convicción de todas las cosas que uno cree de Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo les ayuda a amar la obra de Dios también, a predicar el Evangelio de Jesús. Y entonces vemos en este mensaje que el Señor quiere ver en todo momento y hasta su venida que existan estas dos cosas en la vida del que cree en Él: palabra de Dios, y que siempre el Espíritu Santo permanezca en la vida del creyente. Mis amadas hermanas, vemos aquí la importancia de que como mujer prudente, la palabra de Dios debe en todo momento santificar la vida de ustedes. Así que la palabra de Dios debe de morar en su corazón y debe de estar conllevando la vida de cada uno de ustedes hacia el crecimiento espiritual. La palabra de Dios le debe de permitir a cada uno de ustedes sentir que a través de ella ustedes se mantienen fieles en el camino del Señor, porque es la palabra de Dios quien les hace crecer, les hace ver que la vida tiene sentido en todo momento, aun cuando sufran, aun cuando se enfermen, aun cuando sientan tristeza, aun cuando inclusive son tentadas. La palabra de Dios es aquella que le va a dar sanidad completa a su vida. Por eso es la palabra que dice el Salmo, es esa lámpara, ¿verdad?, que ilumina el camino. Así que si nosotros buscáramos, mis amadas hermanas, una reflexión, ustedes tendrían que pensar en qué grupo usted se identifica, si está en el grupo de las prudentes o de las insensatas. ¿Cuál sería la reflexión, mis amadas hermanas, para ustedes a través de este mensaje? Estamos hablando de que un día Cristo Jesús va a venir y que va a recibir y va a permitir que estén con Él solo mujeres prudentes en la vida. Dice la palabra de Dios, diríamos, en primer lugar se tiene que reflexionar lo siguiente. En 2 Corintios capítulo 13 verso 5, esta palabra dice de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Lo primero que se tiene que hacer, mis amadas hermanas, es hacerse una examinación hacia ustedes mismas, porque la palabra de Dios aquí lo dice: examínense a ustedes mismos si están en la fe. Por eso nosotros podemos ver aquí en la Sagrada Escritura, en este ejemplo que puse de Safira, de que Safira realmente era una apariencia de mujer,
Era una apariencia de hija de Dios. Y cuando ellos, Ananías y Zafira, pudieron ver que otros hermanos de la fe tomaron la decisión de vender propiedades, hacienda, quisieron hacer ellos lo mismo. Y curiosamente no lo pensaron de la mejor manera, porque al vender extrajeron una parte y robaron. Y no solo eso, sino que mintieron. Así que ella, estoy hablando de la mujer de Zafira, precisamente, realmente no era una mujer firme en la fe. Eso es importante. ¿Cuántas mujeres tienen que reflexionar sobre este mensaje? Si tienen que renunciar al chisme, si tienen que ser firmes en la fe, pues hay que hacerlo. Así que no puede uno pensar que como mujeres tienen que mostrar una apariencia de ser una mujer de Dios, si en el fondo del corazón no saben amar, si en el fondo del corazón no muestran una fe estable o una fe creíble o una fe, diríamos, fluctuante, ¿verdad? Si en el fondo de su vida solo es una apariencia de decir que son santas, no puede ser. Así que lo primero es hacerse una examinación a ustedes mismas si están en la fe o no. Es lo que dice aquí la palabra en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Así que es hacerse un examen. ¿Cómo están en la vida, en la fe? ¿Cómo están en su santidad? ¿Cómo está esa palabra de Dios realmente en su corazón? Si la viven o no la viven, si la practican o no. Pruébense, dice, a ustedes mismos. Porque dice aquí, o no sabéis, o no se conocéis a ustedes mismas, diríamos, como dice Jesucristo, al menos que estéis reprobados. Así que, por eso, esa es la pregunta, ¿de qué grupo usted se está identificando? ¿Es prudente o es insensata? Porque si usted está bien en la fe con el Señor, usted está aprobada por Él. Y Dios, a través de Jesús, cuando Jesús venga, le va a dar entrada a su reino. Lo otro que nosotros vemos aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23, dice la palabra. Fíjense, mis amadas hermanas, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que tenemos que reflexionar también, mis amadas hermanas, en este pasaje de la Biblia, porque cuando Cristo Jesús establezca su reino, aquí el que va a entrar es el que ha hecho bien la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que por eso les estoy comentando de que no puede mostrarse solamente una apariencia de mujer como hija y como creyente en la fe del Señor. Porque aquí dice la palabra, en aquel día, es en el día que venga el Señor, que venga como esposo, que venga como el Cordero de Dios, inmolado para estar con su esposa, ¿sí? Dice aquí la palabra del Señor, no porque haya profetizado en el nombre de Jesús, no porque haya sacado demonios en el nombre del Señor Jesús, no porque haya alzado sus manos allí en la congregación y haya dicho o haya reflejado ese momento de adoración o de reflejar que es una verdadera adoradora de Dios. No porque haga mucho ayunos, ¿verdad? No porque muestre un rostro así humilde. No porque profetice, o no porque haya echado demonios, o no porque haya hecho milagros, o los haya visto, ¿verdad? Cuando haya orado usted. Dice la palabra que si no hemos hecho bien la voluntad de nuestro Padre Dios, que está en los cielos,
dice que Él mismo nos va a declarar: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que yo diría, mis amadas hermanas, que es importante que para ser mujer prudente, es importante que se haga en primer lugar un examen propiamente en su vida y que le confiese al Señor cómo está usted delante de Él en la fe. Porque si es una apariencia, estará reprobada. Pero también hay que saber cómo hacer la voluntad del Señor, con transparencia, con fidelidad, con santidad, para que Él se agrade de nuestras vidas y también para que Él declare que podemos estar en su reino cuando Él venga, cuando venga ese esposo, para estar con su iglesia, para estar con aquellos que caminan fielmente. Así que, mis amadas hermanas, esta parábola que anuncia el regreso de nuestro Señor Jesús nos enseña mucho a nuestra vida. ¿Cuál sería la aplicación para concluir esta enseñanza sobre la mujer prudente y la mujer imprudente? En primer lugar, aunque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es tarde, es importante, como dice Mateo 25, verso 13, que hay que seguir velando. Hay que seguir velando. Es una palabra que se usa en términos de cuando hay un vigila o un vigilante que cuida, ¿verdad?, por la noche para resguardar el lugar, como en los tiempos cuando se ponía en las torres de los muros que rodeaban la ciudad. Eran los que estaban alerta en la noche, que estaban despiertos para que no llegara el enemigo y los sorprendiera. En esta parábola encontramos que las mujeres, las 10, se durmieron porque el esposo tardó. Y se está refiriendo de que Cristo Jesús, como está anunciado, no se sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Pero es importante, que dice la palabra de Dios, que pueda estar uno velando. Velar es estar alerta, es estar preparado, es estar orando, es estar siendo fiel, es mostrarnos en el caminar de nuestra vida que solamente tenemos paciencia hasta para poder esperar al esposo, que es Jesús. La parábola también, en segundo lugar, nos enseña sobre la importancia de saber que nuestra realidad de nuestra fe, a través del aceite en la lámpara, es importante que nosotros, el Espíritu Santo, siga fluyendo y siga floreciendo en nuestras vidas, y que no con nuestras actitudes nosotros o ustedes, hermanas, vayan a hacer que el Espíritu Santo se constricte cada vez más en su vida y se apague ese fuego del Espíritu Santo en su lámpara. Por eso las 5 prudentes tenían sus lámparas con aceite, es decir, conservaban la palabra de Dios y el Espíritu Santo que las mantenía vivas, las mantenía en esa espiritualidad conectada con nuestro Dios, y buscaban estar preparadas en todo momento. No como las insensatas, que solamente eran una apariencia externa. Así que las 10 vírgenes se veían iguales, pero al llegar al esposo, las insensatas no estaban preparadas para recibir al esposo. En tercer lugar, pudiéramos decir, mis amadas hermanas, que es imposible que se comparta la salvación, porque la salvación es personal y no se puede otorgar a otros. Es decir, no por el hecho de que ustedes ya tengan la fe en Cristo Jesús y que creen en su Salvador, ahora ustedes muestren que pueden salvar o son salvadoras de otros. Como lo vemos en esta parábola, donde las mujeres insensatas le dicen: danos, ¿verdad? Compártanos de ese aceite. Y las prudentes dijeron: no, porque nos puede faltar.
Se está hablando en ese sentido de la salvación, de tener la palabra de Dios, la palabra que han creído, la palabra del Evangelio, la palabra que ahora les ha dado salvación. Eso no se comparte. Es imposible compartir o transferir la salvación que usted ya cree a través del Evangelio de Jesús. Así que diríamos también, como el Espíritu Santo, como dijo Pedro, no se compra, no se vende, cuando se lo pidió aquel varón mago, Simón. Así que también el Espíritu Santo no se puede compartir. La salvación es personal y el Espíritu Santo también debe de morar permanentemente en la vida del que ha creído en Él. Así que los salvos no se pueden volverse a salvar, o decir que los salvos no se pueden volverse un salvador de alguien, porque la salvación es personal en Cristo Jesús. Por último, es importante saber esperar el momento en que Cristo Jesús llegará. Por eso es importante prepararse. Necesitamos estar listos. Hay que ser fieles, hay que santificarnos, hay que permanecer siempre en el camino del Señor, aunque tengamos pruebas, mis amadas hermanas, aunque nos veamos tentadas, diríamos. Pero si ustedes como mujer prudente tiene fe en Cristo Jesús, va a vencer. Usted se va a santificar. Usted va a mostrar esa fidelidad. Usted va a permitir que su vida en todo momento y en la presencia de nuestro Señor, bajo el poder del Espíritu Santo que está en usted, usted va a consagrarse y va el Espíritu Santo a florecer, dándole paciencia para poder saber esperar el momento en que usted y todas las hermanas sobre la faz de la tierra estarán siempre preparadas para recibir al esposo. Así que necesitan siempre estar preparadas, mis amadas hermanas. Así que ese es el mensaje en esta reflexión. Así que Dios les bendiga y que sea mi Dios Todopoderoso, mediante la obra de su palabra y de su Espíritu Santo, quien las guíe y que les permita siempre estar como mujeres prudentes, llenas de fe, llenas de la palabra de Dios y que caminan en el Espíritu de Dios. Así que esta palabra le bendiga y también fortalezca la vida de todos. Mi oración en favor de ustedes es que siempre nuestro Señor y Salvador Jesucristo reciba con gozo a estas mujeres fieles, mujeres de fe, que se preparan en todo momento, llevando una vida de fidelidad y de santidad, caminando con el Señor para recibir al gran esposo que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Que la paz de Dios gobierne en sus corazones y les bendiga a todos. Amén.